Vamos a darle prisa y esperemos que se hace todo. Sí me escuchan, ¿verdad? Nada más si me señalan si me están escuchando. Muy bien, Mari. Sí. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre la educación para el autocuidado. Hablar de esto, como Santos les dijo, pues tiene una gran relevancia y es porque desde que nosotros valoramos a los pacientes desde todo tipo de asistencia, ya sea la hospitalaria hasta la extrahospitalaria, desde la comunitaria, la promoción de la salud y la educación son intervenciones clave y es casi una tarea propia de enfermería. Es algo que todos deberíamos de hacer de parte del equipo multidisciplinario, pero lamentablemente no todos participan y quien más pone su propio, hasta lo mejor tiempo para hacerla es enfermería. La finalidad, pues obviamente es mantener la calidad de vida y detectar aquellos signos o síntomas que puedan descompensar al paciente o que durante la evolución pueda haber una complicación. Ahora, me gustaría empezar comentándoles brevemente, hay muchas definiciones oficiales de autocuidado, de hecho tenemos una teorista, la cual tiene un modelo el cual es muy centrado en el autocuidado, pero brevemente yo solo quiero tomar unos puntos críticos y importantes. El autocuidado es un proceso activo y planificado, y este proceso nosotros tenemos que llevarlo con el paciente en esa forma activa. Quiere decir que involucra a ambas partes del sistema. Tiene que involucrar tanto al paciente como al personal de salud. En este caso, enfermería es el más centrado y el que más está trabajando en estas actividades. Tiene mucho que ver en toma de decisiones por parte del paciente y del equipo. Esto quiere decir que el paciente tiene que poner de su parte y tiene que participar de su propio cuidado. Si uno le enseña o le educa sobre el autocuidado, es con la finalidad de que en casa él se desempeñe y cuide de sí mismo. Y con ello pueda tener las herramientas para saber qué hacer en el caso de que tenga alguna descompensación, alguna duda, alguna situación acorde a su tratamiento. Ahora, si ustedes se preguntan por qué un paciente no realiza el autocuidado, en el caso de las enfermedades crónicas tiene mucho que ver con un punto que decía Horowitz, Rainey y Levent en 2004. Y ellos dijeron que había algo en común. Todos los enfermos o los enfermos con insuficiencia cardíaca o enfermos crónicos consideraban que habían pasado un periodo o habían tenido un periodo agudo. Es decir, cuando más mal se sentían, ellos creían que estaban ya pasando la situación enfermo, se recuperan y el paciente pierde el apego o el autocuidado propio. Entonces, ese es uno de los primeros puntos bien prioritarios por los cuales un paciente no realiza autocuidado. Otro de los segundos factores o otro factor muy importante es que son pacientes mal vigilados. Son pacientes que ya lo sabemos que entran en estos sistemas de atención en donde van a una consulta muy esporádica, con mucho tiempo, nada de atención de parte del proveedor de la asistencia médica o de enfermería más que lo básico, ¿no? Un chequeo de signos vitales, el darle la lista, el darle la tira de medicamentos y bye. Entonces, esa parte de atención también hace que el paciente pierda esa capacidad o ese deseo de tener un autocuidado. Entonces, son dos prioridades o son dos situaciones las cuales siempre hay que tener en cuenta en esto. Me gustaría, ahorita que vamos a hablar de autocuidado, que tengamos en puntos algunas serie de puntos importantes a manejar con los pacientes. La recomendación cuando nosotros vamos a educar a un paciente en autocuidado es de que nosotros hagamos primeramente una entrevista motivacional. A esto le vamos a llamar pacto. Normalmente proporciona herramientas necesarias al paciente para que el paciente por sí mismo cumpla el deseo, las ganas y el interés por hacer su propio autocuidado. Entonces, lo que nosotros pedimos ha tocado o me ha tocado el caso de ver que incluso hacen un pequeño llenado de un formulario en el cual ellos comprometen o se comprometen a hacer el cuidado de sí mismos, se comprometen a cumplir una serie de indicaciones, pautas, recomendaciones, y con ello los pacientes ya están entrando en un proceso más marcado para su propio autocuidado. Las entrevistas motivacionales son bien importantes porque permiten que se fomente la adherencia terapéutica y este sea el foco de atención.
Entonces, por eso son prioritarias que nosotros generemos una entrevista motivacional. ¿Qué características tiene una entrevista motivacional? Las características básicas es que no tiene que ser acosadora, no tiene que ser punitiva, no tiene que ser culpable, es decir, tienes que buscar que la entrevista sea un diálogo entre ambas partes en la cual el paciente sea cooperador y en el cual el paciente también se abra a explicar por qué razones él cree que no va a poder cuidar de sí mismo o por qué fortalezas él cree que puede hacer mejor el autocuidado. Entonces, este es un punto bien prioritario, es la recomendación primera que nosotros debemos de tener, es decir, tener una entrevista motivacional que lleve a ese punto, a hacer ese pacto, a hacer ese compromiso con el paciente. Ahora, ya hablando del autocuidado, hay que tener un contenido básico para que nosotros podamos hablar con el paciente. Y ustedes van a decir, pues, ¿de qué vamos a hablar con el paciente? Pues les voy a dar 4 puntos bien prioritarios y bien básicos. Y así de sencillo va a ser, es educar sobre la enfermedad, educar sobre el tratamiento farmacológico, sus medicamentos, educar sobre los hábitos de vida y manejo de su área psicosocial. Bien fácil, ¿verdad? Bien cortito y bien chiquito. Pues cada una de estas actividades o de estos rubros tienen puntos prioritarios y ahorita nosotros los vamos a ir tomando. Cuando uno educa al paciente sobre su enfermedad, siempre en las clínicas buscamos que el paciente comprenda este punto básico para que evitemos lo que decíamos, que se crea que fue un evento agudo, que ya se curó, que ya está bien y que ya se puede ir a casa y vivir una vida normal. No, hay que hacerle ver a este paciente de una manera que también sea amable, tranquila, en el cual el paciente no se sienta agredido, que esto es un síndrome crónico y es una enfermedad la cual no se va a quitar. Es una situación con la cual va a llevar toda su vida. Si bien recordarán que tenemos clasificaciones de la FEBI en donde nos hablan de un episodio o unas características hacia el evento mejorado. Estos pacientes, aun cuando se haya mejorado su FEBI, cumpla las características, tiene que ser seguido y todavía monitorizado y tomando tratamiento para insuficiencia cardíaca. Entonces, estos pacientes, por lo tanto, tienen que comprender que tienen una enfermedad la cual es crónica, progresiva y va a vivir con ellos. Es importante, se recomienda mucho que se explique o que se busque una causa más específica de por qué el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Sí, hay por ahí un término que se llama idiopático y es muy común que en insuficiencia cardíaca lo ocupemos cuando son este tipo de estadios o situaciones con las cuales las etiologías no quedan tan claras. Pero sí es importante que con el paciente busquemos la forma de explicarle cuál pudo haber sido el motivo por el cual tiene insuficiencia cardíaca. Hay muchos factores que pueden haber contribuido y ese es otro punto prioritario para que el paciente identifique qué tipo de factores son los que tiene y con ellos él también haga los cambios prudentes y pertinentes. Hay algunas guías, hay algunos manuales que nos piden que hagamos énfasis también en este periodo o en esta recomendación. El paciente en este curso, en este síndrome crónico y progresivo, tendrá episodios en donde se siente más cansado, más débil, más necesitado de la atención. Siempre nosotros le decimos, habrá unos momentitos más malitos y habrá unos momentos en los cuales él se sienta más motivado, con más energía, con más deseo de hacer cosas. Entonces, esos puntos son prioritarios porque si no el paciente vive en un entorno en de, pues porque hoy me siento mal, ayer me sentía bien. Entonces, si ustedes comentan con ellos que el curso clínico de la insuficiencia cardíaca es común que esto ocurra, el paciente lo va a entender. Hay que dejar bien claro, lo que se busca es que casi siempre el paciente esté en el curso de la mejoría, es decir, que esté estable. Si el paciente está estable, entonces el paciente va a identificar cuando se descompensa y puede también dictar o orientar qué es lo que podemos hacer para ayudar. Ahora, la básica de nosotros enseñarles al paciente qué es insuficiencia cardíaca, la recomendación es la de siempre ustedes que han tenido manejo con pacientes. No ocupen términos técnicos, busquen algún término con el cual el paciente te pueda comprender. Los más básicos son, es un corazón, el corazón es una bomba, esta bomba no está trabajando correctamente, la sangre no llega a los órganos o a las situaciones para hacer las actividades necesarias para usted, por eso está así.
Habrá situaciones con las cuales signos y síntomas, que los cuales se puede acumular líquido, le puede faltar el aire, va a sentir que sus piernas se hinchan, su abdomen se hincha, o puede sentir falta de aire en alguna actividad básica. Entonces, este punto es bien prioritario porque el paciente te puede comprender qué es lo que está pasando y eso genera una cierta tranquilidad en él de conocer cuando ya es algo más complejo o es algo que ya involucra una descompensación. El término de fracción de expulsión, muchos temen comentarla con los pacientes porque dicen, no me va a entender. Bueno, hay que buscar también los medios o las técnicas en las cuales puedas comentar. Algunos pacientes incluso dicen, ay, pues es que el porcentaje me subió. Ahí hay que dejarles claro, nadie tiene un 100% porque también es una situación que al paciente angustia y decir, tengo 60 de FEBI, tengo 50 de FEBI, el paciente ya se siente pues ya en la mitad de la vida, ¿no? Entonces, hacer ese énfasis en decir, bueno, este parámetro se mide así, este parámetro nos ayuda a tratarlo, este parámetro nosotros lo valoramos en cada consulta, etc. Entonces, es un término que aunque sea un término médico, ponerlo al nivel del paciente fortalece que el paciente conozca sobre su enfermedad y se cuide. Entonces, eso lleva a que el paciente esté en un autocuidado adecuado. Hablar sobre los síntomas, eso siempre va a ser prioritario porque a lo mejor le permite a él captar por qué, desde cuándo se sentía mal. Hay pacientes a los cuales uno les va diciendo, mire, la enfermedad es esto, normalmente los síntomas son falta de aire, cansancio, a lo mejor usted notaba que caminaba y se cansaba, subía escaleras y se agotaba, y el paciente entonces corrobora su antecedente de sus síntomas y el paciente ya tiene un punto más a su favor para manejo de su enfermedad. Asimismo, ustedes han visto que estos síntomas van a formar parte después de los síntomas de alarma en un momento de descompensación. Entonces, prioritario, que el paciente conozca su enfermedad, que el paciente sepa por qué más o menos pasaron las cosas, cómo se puede descompensar y qué son los síntomas clásicos. Ahora, hablar también sobre su enfermedad, es necesario que nosotros hablemos sobre el tratamiento. Yo normalmente cuando el paciente cursa conmigo, yo lo que le digo, a ver, hay un tratamiento específico para su causa o para su situación, sus médicos van a evaluar su caso para ver cuál es lo más recomendable para usted. Este grupo o esta serie de fármacos tienen un beneficio para esto y esto. Y entonces el paciente entiende que sus fármacos son prioritarios para su vida, son prioritarios para su manejo. Asimismo, si el paciente en algún momento requiere de dispositivos, un desfibrilador, un resincronizador, que tú programes esta educación para que él comprenda que puede que en algún momento requiera uno de ellos, deja la apertura que el paciente acepte el dispositivo. Tenemos casos donde los pacientes consideran a los dispositivos como algo que los va a complicar más, como algo que los va a colocar en un estadio más grave, cuando los dispositivos pues obviamente son de prevención, sea primario o secundario en el caso de un desfibrilador o un marcapaso en el caso de aquellos pacientes que ya tienen un bloqueo. Entonces, esos puntos de que tú desde un inicio empieces a platicar con tu paciente sobre ello, permite que el paciente pueda ya visualizar hacia dónde va. Y si el médico le habla o el especialista, electrofisiólogo le habla al respecto, el paciente ya va más tranquilo, hace sus preguntas con más calma y puede o no aceptar, obviamente todavía tiene la decisión él, pero la mayor parte de las veces cuando se educa correctamente al paciente, acepta los dispositivos. En el caso de lo que es trasplante cardíaco, sí hay que tener mucho cuidado. Mi centro es de los que sí hacen trasplante cardíaco por el grado de especialización que tiene, pero hemos tenido algunas situaciones en donde algún médico le dijo que su única oportunidad para estar vivo fue el trasplante y el paciente viene súper ilusionado, ya quiere que le haga su trasplante sin conocer qué es lo que verdaderamente tiene, qué características cubrir y que no es cualquier cosa, no es como que, sí, ya te trasplanto y punto final, ¿no? Son serie de casos o serie de situaciones especiales y no todos son candidatos a hacer ello. Entonces, esto es prioritario para que si en algún momento algún paciente, yo normalmente les pregunto por qué viene, quién lo envía, qué le han dicho, y de ahí ya parto para poderlos educar y poder corregir a lo mejor aquellas equivocaciones.
No es necesario que discutas de que digas, es que el médico está equivocado, no, quien le dijo eso fue una mentira, no. Básicamente nada más es decirle, mire, las opciones son varias, la opción que a usted le toca la estaremos estudiando, la opción que usted veamos que sea la factible y la mejor para usted será la que estaremos haciendo. No todos los pacientes van hacia eso y entonces así el paciente, cuando ya platique más con el equipo, pues pueda ya tener la idea clara de que si le corresponde o no el trasplante cardíaco. En algunas instituciones, la asistencia circulatoria de larga duración, los ELVA, que son estas Germay 3, por ejemplo, que el paciente se lleva su corazón artificial, por decirle así, para que todos nos ubiquemos, el paciente también tiene que tener una educación al respecto sobre ese dispositivo en sí. Entonces, educar al paciente sobre la enfermedad es parte prioritaria para que el paciente se realice este autocuidado. Ahora, educar sobre el aspecto farmacológico llega a ser otro de los puntos más importantes. Hablar de fármacos es hablar de que el paciente conozca su propio tratamiento, que entienda por qué él es beneficioso, que entienda los posibles efectos secundarios, que conozca aquellos efectos que son normales y aquellos efectos que ya se consideran adversos. Entonces, por ello es importante que el paciente comprenda esto. Dentro del tratamiento farmacológico, lo que nosotros hacemos mucho énfasis cuando nosotros educamos a un paciente es que ellos nos comprendan que tenemos necesidad de titular los fármacos. Acuérdense que esto es llevar las dosis hasta las dosis tope si podemos o dosis hasta donde me tolere el paciente para que reciba el mejor beneficio del fármaco. Entonces, si tú desde un inicio le platicas esto, es más probable que el paciente no abandone el tratamiento. Hay pacientes que se asustan cuando vienen a la consulta y de repente dicen, pues de una pastilla ya pasé a 2, ya estoy más grave. Y entonces los pacientes empiezan a olvidar o dejar los medicamentos y omiten las dosis. Entonces, eso es bien prioritario. Hablábamos la otra vez del ejemplo de la dapaglifosina, que es uno de los tantos que la gente se mete a leer y lamentablemente solo lee la parte que es lo que más le angustia y se queda con esas dudas. Entonces, todos esos puntos de educarlos al momento que tienen la rotación contigo, de que tengas también el tiempo de comentar con ellos, oiga, en este caso, pues se ve beneficiado a lo mejor de un sistema de seguro, de un sistema de atención o provisión de medicamento. ¿Qué ocurriría si ya no tiene para el medicamento porque el gobierno no se lo dé? Entonces, eso te permite abrir el campo a saber si ese paciente puede sostenerte una terapia farmacológica en dado de que no tenga el ingreso económico, que es lo que podamos hacer. Obviamente la adherencia al tratamiento requiere mucha comunicación. Ahora, consideren y recuerden que tenemos pacientes que tienen muchas comorbilidades y que además del tratamiento de insuficiencia cardíaca, cubren fármacos para esas patologías. Entonces, la polifarmacia es muy frecuente. Por eso también la polifarmacia es un alto riesgo para que falle la adherencia en estos pacientes, que dificulte la toma de los fármacos, la prescripción o el apego al tratamiento. Entonces, siempre consideremos en estos casos a los pacientes para que sepamos cómo apoyarlos. Las recomendaciones cuando es para cómo apoyarlos es decirles básicamente 3 puntos. Usted tiene grupo de medicamentos, unos son pronósticos, esto quiere decir que le van a ayudar para que usted esté mejor, para que pues tengamos mejor estado. Hablábamos de la gráfica, ¿no? Mejores momentos buenos que los momentos que están más malitos. Entonces, pronóstico. Todo este grupo de los 4 grupos de fármacos que son los que hablábamos desde la otra vez. Sintomatológicos. Usted tiene medicamentos los cuales le van a ayudar para un síntoma en específico. Hablemos del más común, el diurético, ¿no? Ese medicamento puede que algún día suba, puede que algún día baje, un día se lo quiten, no significa que sea parte de un tratamiento tan específico, pero le ayuda con la sintomatología. Y además tiene otros fármacos, y entonces también decirle, esos fármacos es o por la tiroides, la diabetes, la enfermedad renal, lo que el paciente tenga también como comorbilidad u otra enfermedad asociada. Es recomendable que se busquen también formas de que organicemos con ellos sus fármacos. Muchos de ellos, como decíamos, tienen muchos medicamentos o ya son personas muy mayores, los cuales tienen dificultad para recordar las dosis, para recordar si se los surtieron incluso. Entonces, lo importante es hacer una serie de estrategias las cuales pueden favorecer que el paciente sí esté tomando el medicamento.
Existen los pastilleros, existen los cuadros de medicamentos, las aplicaciones electrónicas, así que tenemos un sinnúmero de situaciones con las cuales armar. En mi caso, yo les puedo compartir a alguien que se me hizo muy tierno de uno de mis pacientes, se terminó unos fármacos de botellita chiquitita, las lavó y en cada botellita la pintó de colorcitos. En una puso un medicamento, en otra, en otra, en otra. Y luego se consiguió un topper más grande y metió sus frasquitos. Me quedé en silencio, ¿verdad? No sé qué pasó. Lo que nosotros estamos buscando, pues, es este punto, que sea prioritariamente una organización del tratamiento. Si tú organizas el tratamiento también con tu paciente y tú llegas a estos puntos prioritarios de por qué tiene el tratamiento, el paciente cuida ese aspecto y entonces estamos fomentando otra de las actividades de autocuidado. Hay otros puntos que ya hablábamos nosotros, hay como 4 grupos que nosotros vamos a ver y obviamente está la educación sobre los hábitos en la vida. Y vamos a tomar el punto de la nutrición. La nutrición del paciente en insuficiencia cardíaca va a tener que ver mucho con el estadio en el cual se encuentre él. Tenemos pacientes que obviamente están en estadios B o C, en donde ya tuvieron una patología, pero que no están descompensados o que la sintomatología no la tienen tan franca. Y esos pacientes solo lo que hay que buscar es que tengan una alimentación equilibrada y saludable, que cumplan todos los requerimientos que se requieren para tanto proteínas, aminoácidos, vitaminas, etcétera, pero de la manera más saludable o menos artificial se puede llamar, es decir, una dieta más vegetales, verduras, cocidos, crudos, lo que sea de acuerdo a cada paciente. Promovemos mucho la dieta rica en fibra porque los pacientes luego en muchos estadios pueden que a lo mejor no se movilicen tanto y entonces tendrían estreñimiento y de ahí se derivarían otra serie de situaciones. Entonces, por eso mismo nosotros buscamos este tipo de alimentación, pero quiero hacerles también énfasis en que hay pacientes que tenemos en estadios muy avanzados, clases funcionales 3, 4, que ya incluso ya entraron en caquexia cardíaca. Esos pacientes más bien ya están desnutridos. Y entonces lo que a nosotros nos corresponde es ver que mantengamos una nutrición adecuada, ¿sí? En alguno de mis cursos que tomé yo para insuficiencia cardíaca, incluso me vine a enterar que en España dan unos pequeños, ellos le llaman chupitos, como si fueran unos tequilitas de aceite de oliva. Y eso era un extra hacia la nutrición del paciente. A lo mejor para nosotros decimos aceite de oliva, un trago, pues ¿cómo? Pues sí, eso permitía que el paciente tuviera las calorías requeridas que él necesitaba y que no podía consumir por otro medio. Entonces, hay estrategias las cuales si nosotros no las manejamos, podemos apoyarnos del nutriólogo. Hay puntos prioritarios durante la nutrición, la ingesta hídrica, la cual no me voy a meter mucho a hablar porque más adelante nos van a hablar sobre el control de líquidos. Y esta ingesta hídrica, lo importante es que nosotros entendamos en qué estadio y en qué características está nuestro paciente. Sobre todo en febris reducidas es donde más tenemos restricciones de líquidos y entonces ahí tenemos que ver en qué cantidad de líquido vamos a estarlo llevando. Hay que considerar también algunas consideraciones importantes, perdón la redundancia, pero hay pacientes que son de zonas muy cálidas, o sea, son pacientes que incluso ahorita que estuvo pasando tanto calor, son pacientes que desean estar bebiendo agua y entonces tienes que buscar una estrategia para esos casos. Nosotros aquí en la clínica lo que llegamos al acuerdo, más que nada de clínica en general, porque las guías lo que te dicen es nada más restricción hídrica, las más recomendaciones, el 1.5 de litro o el litro ya muy estricto. Nosotros lo que empezamos a ver era al paciente que vivía en regiones muy cálidas, darle la oportunidad de un vaso extra y mientras nos estuviera reportando que nos hinchara, que no estuviera de peso, que no tuviera disnea, podía estarlo tomando. Si el paciente te detectaba que empezaba con hinchazón, se empezaba con incremento de peso, incremento de perímetro abdominal o con disnea, le volvíamos a restringir el líquido. Entonces, era una forma de un poquito más flexibilidad hacia el líquido con el paciente. No en todos va a poder ser esto. Les vuelvo a decir, solo lo hicimos con aquellos pacientes de regiones como Sonora, como Durango, en donde estuvieron con unas temperaturas muy elevadas.
El otro punto sobre nutrición es lo de la ingesta de sal. Han habido varios cambios en torno a las recomendaciones de ingesta de sodio y sal. En el caso de las últimas, las previas eran decir que eran menos de 2.5 gramos día de sodio, porque una cosa es sodio y una cosa es sal. Entonces, de sodio es 2.5 gramos al día, y la nueva recomendación, la que ya nos están haciendo llegar, es la de 1.5 a 4 gramos de sodio al día. Estas son las recomendaciones no solo para la sal de mesa, sino también para aquellos alimentos que contienen sodio. De hecho, es una de las actividades que en las clínicas se debe de fomentar, la lectura de etiquetas de los alimentos. Entonces, eso es prioritario para que el paciente conozca aquellos alimentos que son procesados y altos en contenido de sodio. Por último, también obviamente el control de peso, el evitar que lleguen a obesidades, el evitar que lleguen a desnutrición es prioritario, y entonces hay que buscar estrategias en la gama de la nutrición. Recuerden, si no es nuestro ramo, si sentimos que ya nuestra recomendación no pudo apoyar al paciente en este rubro, por eso tenemos que tener este equipo multidisciplinario con la cual estemos coordinando este tema. Hay otro tipo de actividades de hábitos de vida, y ese es el ejercicio. Clásicamente antes, si a ustedes les tocó ver a pacientes antes, hablaban de insuficiencia cardíaca y no lo muevas, déjalo en la cama, si acaso nada más gíralo para ir al baño, gíralo, báñalo y demás. Eso ya son teorías ya obsoletas, ya no son recomendaciones adecuadas. Se recomienda al contrario, que el paciente tenga un ejercicio de acuerdo a su clase funcional y de acuerdo a su bienestar necesario. Entonces, se solicita que el paciente se mantenga activo. Si el paciente es de venir de un estado sedentario, se pide que lo haga de manera gradual y que lo empiece con actividades muy básicas y sencillas. La principal y la más tranquila es que camine. Que haga caminatas de 10, empiece de 10 minutos, 15, 20. Su meta, en nuestro caso en mi clínica, lo que nosotros tenemos como meta es los 30 minutos. Si vemos que es un paciente con más fuerza y un poquito más de estabilidad, 40 minutos. No tiene que ir rápido, solo tiene que caminar y mantener el paso continuo. Entonces, eso es bien importante. Si el paciente se siente satisfecho con la necesidad o con el gusto del ejercicio y quiere incrementar el ejercicio, es necesario que primero, antes de que lo practiquen, nos lo reporte a nosotros como equipo. Tengo pacientes que incluso hacen nado, bicicleta, y tengo uno que hasta hace esquí acuático. Entonces, a final de cuentas, son pacientes que pues han ido escalando en sus actividades físicas, obviamente con una serie de recomendaciones. No en todos los casos se pueda poder, pero sí se mantiene este punto prioritario: mantenerse en movilidad, estar haciendo actividad física. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué va a pasar con aquellos pacientes que no pueden hacer ejercicio? Bueno, pues entonces fomentamos estos ejercicios pasivos para evitar que las articulaciones se dañen. Entonces, hacemos ejercicios de extremidades superiores, inferiores, les damos un tríptico que lleven a casa, les damos una serie de recomendaciones, les damos frecuencias, si es posible, los mandamos a rehabilitación para que también el rehabilitador o el fisioterapeuta les ponga una gama de ejercicios que pueda ser más acorde a su deterioro. Pero esto tiene que quedar bien claro: aunque incluso estén en 3 y 4, no pueden estar sin hacer ni aunque sea flexiones. Entonces, eso es prioritario para ellos. Se ha fomentado en algunos talleres que la hagan ese tipo de práctica para que ellos sepan cómo realizarla en casa. Entonces, el ejercicio, como dijimos, es fundamental. Otro de los hábitos de vida que nos han pasado es aquel paciente que quiere viajar, que le gusta salir, que es su entretenimiento ir de viaje. Y ustedes se preguntarán, pues si para qué viaje, pues nomás con que lleve los medicamentos y punto. Pues no. Se ha visto que el 1.5% de los pacientes con insuficiencia cardíaca que viajan solicitan ayuda. Es decir, al final de cuentas, cuando están viajando, requieren atención médica de alguna forma. Entonces, ese es un punto que nos debe de levantar a nosotros, como decimos, las antenitas, para que veamos qué es lo que está pasando, sobre todo porque la mortalidad entre viajeros sí existe. 1 de cada 100,000 se muere viajando con insuficiencia cardíaca. Yo les puedo comentar de un caso muy particular en mi clínica: una paciente que viajó a Estados Unidos, aún contra nuestra recomendación,
y pues lamentablemente falleció allá. Entonces, a final de cuentas, son situaciones con las cuales tienes que ir dando una serie de recomendaciones. Ante este tipo de situaciones que hemos visto, que entonces lo que está ocurriendo con los pacientes, pues se preguntarán, entonces, si hay características con las cuales los pacientes pueden viajar. Las recomendaciones, hay repetido veces recomendaciones, es contraindicaciones. Recomendaciones y contraindicaciones son las que ustedes ven aquí. Hay un artículo, el cual salió en 2022, que nos da toda esta información y es un artículo muy bonito. En la parte de la siguiente diapositiva y van a ver la referencia y si no se los mando en el grupo. Habla sobre todas las características o todos los puntos a tomar en cuenta cuando un paciente va a viajar. Las recomendaciones es primeramente saber si el paciente puede o no viajar. ¿Quiénes no pueden o quiénes es aconsejable y quiénes no? Pues nos vamos a dar cuenta por las clases funcionales. Entonces, si ustedes se fijan aquí, nos dicen si tiene clase 1, 2, 3 o 4, qué es lo que nos toca. Si es aconsejable o no, y si no es tan aconsejable, ¿qué puede hacer como consideración durante el vuelo? Que es inevitablemente como que tomar en cuenta si requiere oxígeno para trasladarse, si requiere asistencia más de ir a un baño cercano, entonces esos puntos, sobre todo en lo que es vuelos o camiones, obviamente hay que tomarlo en cuenta. Un punto bien prioritario es que ningún paciente que ha pasado una descompensación reciente debe de salir de viaje. Y es algo que a nosotros nos ocurre mucho porque tenemos pacientes que no son de la Ciudad de México y lo que hacen es pues, querer viajar a sus lugares de origen, a Guanajuato, a Sinaloa, como les he dicho, Sonora. Y entonces en ese tipo de pacientes lo que no se recomienda es que no salgan o no puedan viajar en menos de 6 semanas. De hecho, ya cuando hablemos de lo que es el plan de alta de los pacientes con insuficiencia cardíaca, se le tiene que citar previamente para que nosotros veamos si está en condiciones de poder emprender el viaje, que tenga una rehabilitación adecuada y que vaya lo más óptimo en el tratamiento farmacológico. Entonces, esto es prioritario. Si tiene dispositivos, también las recomendaciones ahí están en donde ustedes las ven. Si es un paciente recién trasplantado, por lo menos no lo dejamos viajar fuera de México en un año. Claro que sí hay casos que son, lo vuelvo a decir, de Oaxaca y demás, nada más cumplimos los criterios básicos de lo del trasplante, vemos que esté lo más estable, que no tengamos pendientes o no tengamos ningún rechazo y por lo general los dejamos viajar con una serie de lista de recomendaciones. Y por último, pues obviamente las contraindicaciones pues van a ser todos estos eventos o situaciones en las cuales se pueda descompensar el paciente durante su estancia en este viaje. Ahora, ¿qué consideraciones debemos de tener para cuando aconsejamos a un paciente en autocuidado de los viajes? Siempre tengan en consideración el destino. Lugares que son muy cálidos, son muy fríos, hay que hacer una serie de recomendaciones, sobre todo porque el paciente puede incrementar su ingesta de agua o puede sufrir un golpe de calor. Si es una región endémica o una región en donde se requiera que tenga una vacuna especial, hay que tener en cuenta también este criterio. Hay situaciones en donde por altitud puedan sufrir más de hipoxia. De hecho, en el artículo que les comento, ahí viene más específico a qué alturas pueden haber más grados de hipoxia. Entonces, en esos casos hay que recomendar que el paciente puede llevar consigo concentrador, oxígeno, que también es una situación que hay que el paciente proveer y tener en cuenta. No todos los dispositivos de oxígeno, no todos los dispositivos concentradores pueden ir viajando, sobre todo en un avión. Entonces, eso tienen que planearlo con sus pacientes y darlo a consideración de ellos. Que tengan un centro de atención cercano. Nosotros casi siempre les decimos que sea un centro de segundo o tercer nivel, es decir, que el paciente no se quiera acercar a una farmacia, un centro de salud, porque ahí no van a cumplir sus necesidades y requerimientos. Entonces, por eso es importante que cuando un paciente se acerque a ti para decirte quiero viajar, tomes en cuenta todos estos puntos. Hay puntos en los cuales, como ustedes pueden ver, hay que tener en cuenta cuánto si el paciente ha tenido diarrea porque comió en un lugar que no era establecido o porque a lo mejor cambió su alimentación durante el viaje, es un riesgo. Si hay una zona de calor o temporada de calor, un riesgo. El tiempo que esté sentado, otro riesgo, sobre todo por lo que es el tromboembolismo. El consumo de sustancias durante los viajes. Es muy común que durante los viajes, pues
rompan su esquema de alimentación y bebidas y entonces tengan además alimentación o bebida de tipo que le puedan causar más daño. El que lleven los fármacos, eso siempre es bien importante, que el paciente cargue con fármacos suficientes para que no se quede sin medicamento. Sobre todo todos aquellos que son un poco más caros, que va a ser más difícil que si no se los lleva, no los vaya a comprar. Entonces eso es bien importante. Y obviamente todas estas características de saber que si tiene una depresión de volumen, también hay que tener en cuenta este punto. Entonces, si ustedes luego quieren leerlo o se los mando por el grupo o aquí está la referencia, es un artículo muy bonito y da más puntos prioritarios. Yo ahorita nomás les centré como que los más principales. Seguimos hablando de factores o qué educar para el autocuidado del paciente y la modificación de hábitos de vida es uno de los prioritarios. Obviamente el tabaquismo es una de las situaciones de factor de riesgo cardiovascular que más impacto genera en el paciente, entonces hay que fomentar que el paciente deje de fumar. Ahora, para nosotros es bien fácil si no fumamos decirle deja de fumar, pero para una paciente o un paciente que tiene años de fumar cuesta mucho. Entonces ahí hay que buscar estrategias. Ya hay aplicaciones también en celulares, hay clínicas a nivel gobierno que son gratuitas. Entonces yo por lo general busco saber aquí en la Ciudad de México en dónde hay clínicas para poder asesorar a un paciente o darles una aplicación que a lo mejor puedan intentar con ella e iniciar a dejar el hábito. Fomentar este punto prioritario de que si tienen este factor puede incrementar más su riesgo por la insuficiencia cardíaca, es también sumamente importante. No le mintamos, o sea, tiene un alto riesgo a poder desarrollar otro evento mayor. El alcoholismo es otra de las situaciones, sin embargo, hay algunas consideraciones como para tomar en cuenta de que sí pueden hacerlo. Se les autoriza en ocasiones, dependiendo de cada caso, de 1 a 2 vasos de vino, no destilado de otro tipo, no tequila, no ron, no vodka, no nada. De vino de uva, o sea, un derivado de la uva. Y solamente que sea vino, porque hay otro derivado de la uva que iba a decir brandy y ese sí no. Entonces, en estos casos, solo son 1 o 2 copas al día y en mi caso yo solo les digo a los pacientes, es como su premio, su regalo del cumpleaños, nada más, no es para más, o sea, no es como de cada domingo, no es más de cada fin de semana o porque vino el compadre. Entonces, eso sí hay que ser bien prioritario con ellos, o sea, aunque tú les autoricen o el médico le autorice a que pueda tomar un vaso de vino, hay que hacer énfasis en que mejor lo tomen como esporádico, porque si no el paciente pues dijo 1 al día, pues bueno, 1 al día, y ahí va el paciente tomando, ¿no? Entonces tenemos unas situaciones en las cuales no le podemos permitir ni una copa al día y estas son las miocardiopatías enólicas, es decir, estos pacientes que por un alto consumo de alcohol durante toda una etapa muy grande presentan miocardiopatías dilatadas. Ese paciente es el que, en definitiva, no debe de tomar alcohol porque la insuficiencia cardíaca o la miocardiopatía dilatada fue producto de la intoxicación o de la situación que ocurrió por el alcohol. Entonces, afortunadamente, este tipo de miocardiopatías son hasta muy nobles. La mayor parte de los pacientes que dejan el hábito de tomar logran recuperar incluso fracción de expulsión. Entonces, por eso es prioritario que sepamos la etiología de nuestro paciente. Hay otras drogas que obviamente son técnicamente le quieren llamar recreativas, no tienen nada de recreativos por todos los efectos nocivos hacia el corazón, por lo que son totalmente o deben de ser totalmente abandonadas. Últimamente hemos tenido mucho caso de pacientes con toxicomanías y entonces hay que fomentar también ese apoyo en clínica si es necesario. Y pues ya llegando al final de la clase, ¿qué pensarían si su paciente les dice en este caso esto? Tengo problemas de erección o en alcanzar el orgasmo, ya no me apetece tener relaciones sexuales. Es un tema que a lo mejor muy pocos podemos o queremos entablar con un paciente, con un señor, una señora, un joven que llega y te dice esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer para nosotros fomentar el autocuidado? Fomentar el autocuidado. ¿Me querían decir algo? ¿O no? No, fue por ahí una mezcla, ¿no? Pues bueno, hay muchos casos en donde estas situaciones, la disfunción sexual está muy relacionada con el grado o la afección cardíaca. Entonces, las limitaciones van a depender de cada caso. Lo que se fomenta para este tipo de pacientes es que tengan algunos puntos prioritarios. El que no solo consideren como acto sexual
pues el acto de la penetración, sino tiene que ser también ese tipo de situaciones de cariños, besos, abrazos, situaciones que puedan generar este placer para el paciente y en el cual él se sienta satisfecho y se sienta tranquilo, que le dé esta capacidad también. El ejercicio físico, como les comento, es una de las partes prioritarias para que también mejore la capacidad sexual. Y hay un punto bien importante y tengan mucho cuidado. Luego muchos pacientes se dan cuenta que hay un fármaco que puede hacerle disfunción eréctil y entonces él ya siente que ese fármaco es el culpable de su situación. Hay que tener mucho cuidado con esto porque si no el paciente te abandona los tratamientos. Mejor es que tenga la apertura, la tranquilidad de poderte comentar este tema para que entonces tú veas con tu propio médico si es posible hacer el cambio a otro fármaco. En la disfunción eréctil, si ustedes ven, aquí está en porcentaje lo que lo causa, sobre todo los beta bloqueantes, el bisoprolol en su mayoría, el carvedilol también en un alto número y el nebivolol, aunque ahí aparece con un 19%, es más bien el que nosotros, lo que más bien están promoviendo. Entonces, el uso de este tipo de fármacos no, no para el paciente pues tenga obviamente una placer sexual, a lo mejor puede ser, pero entonces hay que fomentar que el paciente no lo deje, sino que busquemos una alternativa para evitar perder este grupo de fármacos. El otro punto prioritario, y ese de seguro ustedes lo han visto, los pacientes luego tienden mucho a comprar en las tiendas todos estos inhibidores de la fosfodiesterasa o lo que es el sildenafil y todos los demás. No todos los pacientes pueden hacer uso de ello, cada caso es particular y entonces si el paciente tiene deseo de poder usar uno de estos tipos de fármacos, es importante que lo comente durante la consulta. Consejos generales es cómo si hay limitaciones específicas o no. Y tiene el tip más que nada cuando nosotros decimos en clases un poquito más avanzadas es que si es capaz de subir 2 pisos de escalera, puede tener actividad sexual, obviamente con una serie de recomendaciones. Y en el caso de la descompensada, pues ahí sí no es recomendado porque podemos tener un evento de mayor. Entonces, vuelvo a lo mismo, es un tema que no muchos les gusta tratar, pero es algo que a nuestro paciente le preocupa. Entonces, es bien importante que lo tengamos siempre en cuenta. Los signos de alarma, prioritarios que los eduques en ellos, que sepan sobre al respecto de ellos y que sepan qué hacer. Que sepan que si se presenta, cómo nos reporta, si sepa que si se presenta, mucho paciente ya nomás empieza a ver que se hincha y él mismo reduce la cantidad de agua porque ya comprendió cómo es el funcionamiento. Entonces, esto es prioritario para que el paciente los conozca. Entonces, en cada consulta que tengan y oportunidad que tengan de educar al paciente el autocuidado, recomiéndenle los signos de alarma que los tenga en cuenta y que también sepa qué hacer si ocurre. Que no solo se quede en casa, si no lo logró controlar, que vaya a una clínica cercana o que tenga un medio de contacto con sus clínicas o con ustedes. Pues bueno, ya para terminar nada más, sí les recomiendo o los recomendamos que siempre hay que planificar el abordaje del paciente. No es como que, ay, pues voy a dar mi consulta y ahorita a ver de qué le hablo a Juanito Pérez o a de qué hablo con María Pérez. No, es de que tú sepas qué conocimientos tiene tu paciente previos, es que sepas las habilidades que tengas, es que también sepas si hay barreras de aprendizaje, que entiendas también los objetivos que tienes que cumplir en él. No puedes nomás llegar y educarlo cuando ni siquiera sabes si sabe leer, cuando a lo mejor te habla otro idioma. Yo tuve hace poquito un paciente maya. Entonces, ese tipo de situaciones son las que luego te ponen un poquito de reto porque hay que buscar estrategias o alternativas. También establezcan métodos de enseñanza. Pueden ser individuales, incluso pueden ser grupales. Hay un método en el cual se llama paciente experto, es aquel paciente, digo, aquel caso en el que el paciente ya es muy conocedor de su patología, de los cuidados y puede favorecer el apoyar a otro paciente. Entonces, esas son hasta formas de que podamos nosotros planificar el abordaje. Les comparto, es importante que evaluemos el autocuidado, no solo decirle, ya comprende, ya entiende lo que tenemos que hacer, ya me puede decir, no, no solo eso, hay escalas, hay formas con las cuales nosotros podamos medir el autocuidado. Una de ellas es esta escala, es la escala europea de comportamiento de autocuidado y insuficiencia cardíaca. Son una serie de 12 ítems en el cual, pues obviamente tener los 12 puntos
pues nos habla de que estamos bien. Obviamente, si ustedes se fijan, si están completamente en desacuerdo, que son los 5 y son 60 puntos, pues el paciente está muy mal. Entonces, estas escalas nos permiten ver, son muy sencillas, si ustedes se ven, dicen, ¿me peso cada día? Sí, no, o siempre, o casi nunca. Entonces, nada más esto nos hace llevar a esto. Hay otras formas de medir el autocuidado y la adherencia. En España, en Estados Unidos, en algunos otros países, tienen la medición de fármacos porque les surten de acuerdo a lo que corresponde. Entonces, ellos le entregan, digamos, 30 viales de X fármaco y el paciente tiene que regresar los viales. Entonces, con eso los farmacéuticos, que también manejan mucho la adherencia en algunos países, pueden estar reportando si el paciente está cumpliendo con este criterio de autocuidado. Y vuelvo a lo mismo, hay más escalas las cuales nos permiten ver lo del autocuidado. Por ahí está la de también caerle como de sorpresa a tu paciente, tomarle una muestra o decirle, le voy a tomar una muestra para ver cómo está el nivel de tal medicamento. No es cierto. Pero el paciente entonces lo que tiene que decir, pues es, ay, no lo he tomado bien. Entonces el paciente se empieza como a decir, ya, pues ya no lo hice bien. Y eso es una forma como un poquito más como ficticia de estarle diciendo las cosas, pero el paciente sí puede decir la verdad. Entonces, no todas son válidas. A mí casi en particular no me gusta andarlos asustando, entonces no les ando diciendo ese tipo de cosas. Evalúo más con autocuidado, con escala o con que me traigan los llenados de sus tarjetitas de medicamentos. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué tan efectivo va a ser la educación que ustedes den? Pues imagínense lo que dice esta frase. Incluso una hora de educación por una enfermera previo al alta, usando instrucciones puntuales, adecuadas y de acuerdo a lo que el paciente, redunda en una mejoría al resultado, mejora el autocuidado, la adherencia y hasta reduce costos. Entonces, así de efectiva es cuando uno se centra en dar una educación correcta. Como conclusión, pues obviamente hay que reconocer que el paciente es clave para monitorizar sus propios síntomas y el autocuidado en él es sumamente importante que lo tenga en cuenta. Entonces, hay que permitir que el paciente también cuide de sí mismo. Luego también caemos en este de yo le hago, yo le quito, yo le pongo, tenga, acomode. No, hay que también darle pie a que el paciente pueda irlo haciendo a la par. Hay que reconocer que hay síntomas de la insuficiencia cardíaca que pueden impactar en su capacidad de autocuidado. Si es un paciente que tiene mucho cansancio, mucha debilidad, mucha hinchazón sobre sus piernas, pues ¿cómo le voy a pedir que me haga ejercicio, no? Entonces, a lo mejor lo que tengo que traer en cuenta es que no lo puede hacer por el síntoma, busco otra estrategia de ejercicio o de mantener la actividad física. Entonces, siempre tengamos en cuenta también eso, el impacto de estos síntomas. Y también hay que trabajar en el alcance del rol de enfermería. Hay que conocer nuestras propias limitaciones. Hace rato les daba el ejemplo muy claro del caso de nutrición. Y aunque ahorita no hablamos de psicología, es lo mismo. Muchos de nosotros tenemos las capacidades porque, no sé, la formación de enfermería siempre nos ha cubrido esa área, pero no quiere decir que si tú no puedes, pues obviamente te quedes ahí, pues ahora sí como decimos, tercos a que a fuerzas tiene que aprender conmigo. No, pues habrá veces que necesite otro profesional el cual le pueda explicar cómo hacer ese tipo de cuidado. Y pues todo. Me gusta esta frase porque yo creo que nuestros pacientes de alguna manera no lo dicen, dime y lo olvidas, enséñame y lo recuerdo. Y lo aprende. Entonces son parte prioritaria de lo que el autocuidado es de importante para el paciente. Y pues yo les agradezco su tiempo, espero que les haya gustado el tema y si tenemos más dudas, pues aquí andaré. Agradecemos, Mari, esta participación. Vamos a dar un espacio para un par de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta plática tan interesante acerca de autocuidado, acerca de la educación que debe recibir el paciente con insuficiencia cardíaca y que también un punto muy importante también debe ser extensiva al cuidador primario de este paciente? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, despejar alguna duda? Adelante, Rosela. Buenas tardes. Hola. ¿Podrías activar tu audio porque no se escucha? Ya. Buenas tardes.
Muchas gracias por la explicación. Está clarísimo y es un tema muy lindo porque es el día a día de nosotros, ¿verdad? En los programas de insuficiencia. Que les decía que nosotros incluimos en el hábitos el consumo de azúcares, porque tenemos un alto número de